y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. A la luz de lo que dice el apóstol Pedro en este versículo, que es Hechos 4:12, en donde se refiere a Jesús de Nazaret, el peor crimen de todas las religiones, incluyendo la protestante, es ocultar o distorsionar la verdadera identidad de Cristo, o mejor dicho, de Jesús, quien es el Cristo, o sea, el Mesías. La verdad que los hombres tienen que creer para ser salvos no se puede separar de la autenticidad histórica de Jesús. En Juan 20:30 al 31, habla Juan de las señales que hizo Jesús. Él narra 7 de esas señales. El versículo 31 dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Notemos que no dice simplemente que para tener vida tenemos que creer en Cristo. Lo que dice es: pero estas señales se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. En otras palabras, no somos invitados a creer que Cristo nos da vida eterna. Juan nos llama a creer que Jesús, el hombre de carne y hueso, el Jesús histórico que anduvo en la tierra de Palestina hace 2000 años, es quien nos da la vida eterna, porque ese Jesús era y es el Mesías, que traducido es el Cristo. Esto lo vuelve a decir Juan en su primera carta, 1 Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Llama la atención que nuevamente nos dice: todo aquel que cree en Cristo es nacido de Dios. Una vez más, el punto clave aquí es la persona de Jesús. Solamente si creemos que Jesús es el Cristo, tenemos la promesa de vida eterna. El Nuevo Testamento ofrece vida eterna exclusivamente para los que creen que Jesús es el único camino hacia Dios. Como él se lo dijo a Tomás: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Esto es crucial en la doctrina cristiana. Nadie puede venir al Padre aparte de Jesús. No hay camino diferente para cada religión. Es el mismo camino. Cada quien, por supuesto, se ha hecho su propio camino, pero según el Nuevo Testamento hay un solo camino, y ese es Jesús. Eso es lo que señala Juan en todo su evangelio, hacia el Jesús histórico como el objeto, único objeto de la fe que salva, o mejor dicho, única persona. Y esto era precisamente lo que causaba repulsión, y causa repulsión todavía hoy en día a los judíos, porque veían y ven en la persona de Jesús a un hombre de poca estima, sin alcurnia, sin rango social, sin dinero, sin cobertura religiosa. La gran mayoría de los judíos no creyeron y no creen hasta el día de hoy que Jesús es el único camino al Padre. Juan enseña claramente que la gente no es salva por creer en Dios, ni por creer en un Cristo sin identidad, sino por creer en el hombre de carne y hueso, cuyo nombre es Jesús de Nazaret. Él es el Cristo. Creer en Él es la única garantía de vida eterna. Aparte de Jesús, Dios, el Padre, nunca es el objeto de la fe que trae vida eterna. El apóstol Pablo declara que así como hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. 1 Timoteo 2:5. A la luz de todo lo anterior podemos discernir el trabajo sutil y malévolo del espíritu del anticristo en todas las religiones, tratando de introducir otros mediadores o presentando a un Cristo conectado a otro Jesús. El apóstol Juan nos dice en su primera carta, en el capítulo 2, en el versículo 18: hijitos, ya es el último tiempo.
y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Versículo 21. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y más adelante, en capítulo 4, versículo 3, dice Juan: todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Juan dice claramente que el espíritu del anticristo es revelado por negar que Jesús es el Cristo. Por favor, notemos que el espíritu del anticristo no es definido por negar que hay un Cristo, ni es definido por negar la importancia salvífica de Cristo. Específicamente dice Juan que el espíritu del anticristo debe ser definido por negar que el Jesús histórico es, en efecto, el Cristo. El asalto de Satanás siempre apunta a la persona de Jesús por la precisa razón de que no hay salvación aparte de la fe en el Jesús histórico del Nuevo Testamento. Uno puede articular un evangelio que suena teológicamente correcto, pero si el Jesús histórico se borra o se distorsiona, el oyente nunca conocerá el único camino de salvación. Por ejemplo, la Iglesia Católica habla de Cristo, habla de Jesús como el Cristo, pero no solamente introduce a otros mediadores aparte de Cristo, sino que presenta a la gente a un Jesús diversificado en cuadros, en estampas y en una galletita llamada hostia. Los mormones presentan un Jesús polígamo, hermano de Lucifer. Creen que Jesús vino como uno de los espíritus hijos de Dios en el tiempo meridiano. Los testigos de Jehová presentan al mundo a un Jesús que no es Dios manifestado en carne. En el islamismo, Jesús es uno de los más grandes mensajeros de Dios, pero niega su crucifixión y por lo tanto su muerte. El hinduismo y el budismo, en esas religiones Jesús es solamente un maestro, un ser iluminado. En el judaísmo, Jesús es considerado como un maestro y un rabino, pero no como el Mesías. Para la religión de la nueva era, que no es otra cosa sino un gnosticismo moderno, Jesús y Cristo son dos cosas separadas. En el gnosticismo Jesús es un hombre como cualquier otro, y Cristo es la energía cósmica, sin ser personal y sin rasgos físicos, que descendió sobre Jesús de Nazaret en el bautismo y lo habría abandonado antes de su pasión. Pero lo más patético de todo este asunto del que estamos hablando es que en el mundo protestante evangélico moderno se han aceptado para uso personal y predicaciones Biblias que omiten o cambian la lectura de textos que tienen que ver con la identidad de Jesús. Tal es el caso de 1 Juan 4:3 que acabamos de leer, que nuestra Biblia Reina Valera dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. En este versículo las Biblias modernas omiten la frase que Jesucristo ha venido en carne, y en su lugar solamente dice que no confiesa a Jesús. Al omitir que Jesucristo ha venido en carne, esta frase, en el versículo 3, las nuevas versiones dejan entrever que tienen el espíritu del anticristo. Los lectores que se suscriben a estas Biblias
podrán tener una biblioteca llena de libros, pero de lo que carecen es de discernimiento. No detectan ni en este ni en los otros textos omitidos o cambiados el asalto de Satanás apuntando a la persona histórica de Jesús, quien es Dios manifestado en carne. Las versiones modernas oscurecen la identidad de Jesús más de una docena de veces, y los editores y promotores de estas Biblias, basadas en el texto crítico, lo aceptan con demasiada tolerancia, ignorando la advertencia de 2 Corintios 11, 3 y 4, en donde Pablo dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Para completar su crimen, las nuevas versiones también niegan que Dios ha venido en carne, en 1 Timoteo 3, 16. Si los testigos de Jehová tuvieran que cambiar su traducción del Nuevo Mundo por otra Biblia, la cambiarían gustosos por cualquier versión moderna, menos por la Reina Valera o la King James. Y es mi oración que los creyentes que han aceptado estas perversiones despierten y tomen conciencia de que ya es el último tiempo, y que si la palabra de Dios es la que revela al verdadero Jesús, quien es el único camino de salvación para todos los hombres, eso precisamente será el blanco del arsenal de Satanás, para preparar a las iglesias apóstatas de estos últimos días, para que acepten la religión del anticristo, su marca y su adoración a Satanás. Y eso está muy pronto a revelarse. Necesitamos ser más conscientes del tiempo en que vivimos y estar más alerta, serle fieles al Señor y a su palabra.